Pero una iglesia dividida, Satanás gana batalla contra ella. Aunque gloria a Dios, la guerra no. Así que, ¿qué ha hecho Dios? ¿Qué hace Dios respecto a esto? Bendito sea el Señor. Él ha preparado un guerrero. Y a ese guerrero lo ha vestido. Y esas vestiduras las encontramos en Efesios capítulo 6, desde el versículo 10 al 18. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino, eso quiere decir que sí tenemos, contra los principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firme. Y ahora aquí vienen las vestiduras. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Así que Dios nos ha preparado una armadura. Ahora fijaos bien, hermanos, nosotros como individuos no tenemos mucho que hacer contra Satanás. Nosotros solos, como individuos, estamos muy expuestos a que el león rugiente nos devore. Nosotros como individuos, a solas, salvo en situaciones muy especiales, como persecuciones, como encarcelamiento, pero en situaciones normales, sin persecución, sin encarcelamiento, solos somos muy débiles delante de Satanás. Y esta armadura no es solamente para el individuo, esta armadura es para la iglesia. Una iglesia unida y vestida así es una iglesia que vence, que avanza, que extiende el reino. Y lo primero que dice el apóstol es que la iglesia tiene que estar firme, ceñido vuestros lomos con la verdad. La verdad, hermanos, es más que ausencia de mentira. La verdad es Dios mismo conocido, revelado y realizado en nosotros porque se está haciendo realidad.
La verdad es lo que se hace real. La verdad no son un grupo de leyes o doctrinas que son ciertas solamente, sino la verdad es mucho más que eso. La verdad está destinada para ser experimentada, no solo para ser contemplada. Pilato le preguntó a Jesús qué era la verdad. ¿Y qué es la verdad?, dijo. ¿Y qué es la verdad? No se dio cuenta de que él estaba en la presencia de qué era la verdad. De acuerdo a lo que enseña la Biblia, la verdad es la palabra de Dios. En Juan 17:17 dice, santifícalos en tu verdad y tu palabra es verdad. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. El Salmo 119, el versículo 160 dice, la totalidad o la suma de tu palabra es la verdad. La suma de tu palabra es la verdad. La iglesia tiene que experimentar la verdad de Dios. No solamente conocerla de forma intelectual, sino de experimentarla, porque Dios se siente realizado cuando su iglesia experimenta la verdad. De acuerdo a la palabra de Dios, Jesús es la verdad. Él dice en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Por qué Jesús es la verdad? Primero, porque Él es Dios. En Romanos 3:4 dice, ante todo sea Dios la verdad. Y Jesús es Dios. También porque Jesús es la palabra de Dios. En el principio era la palabra. Y Juan 1:14 dice, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Así que el mismo Jesús es la verdad. La verdad. Y Jesús es una persona maravillosa para nuestra experiencia. Nuestra experiencia. Experimentar a Jesús en todo aquello que Él es conocer, experimentar, disfrutar, vivir y expresar la verdad. Y eso es lo que tiene. Eso es lo que tiene que vivir y expresar la iglesia. La iglesia como guerrero necesita conocer, trabajar y crecer en la verdad para estar firme. Y sigue diciendo así la palabra de Dios, y vestidos con la coraza de justicia. La coraza es lo que guarda el pecho, ¿verdad? Lo que guarda el pecho. Detrás del pecho está el corazón, y en el corazón está la conciencia. Dice tanto Deuteronomio como Romanos que con el corazón se cree para justicia. Con el corazón se cree para justicia, vestido con la coraza de justicia. La justicia de Dios es el pilar sobre el cual se fundamenta la obra de Dios. La justicia de Dios es Dios mismo en cuanto a rectitud y corrección. Y si la justicia de Dios es Dios mismo, todo lo que Dios hace es en base a lo que Él es y su justicia. Su justicia. La iglesia fundamentada en la justicia de Dios es inamovible. Inamovible. Yo sé, hermanos, que en nuestras iglesias hablamos mucho del amor de Dios. Bendito sea su nombre, porque Dios es amor.
Pero a veces he preguntado a los hermanos, ¿dónde te sientes más seguro? ¿En el amor de Dios o en la justicia de Dios? La mayoría de ellos me dicen en el amor de Dios. Y yo les contesto, ¿tú crees que Dios ama a todos los seres humanos? Y me dicen que sí. Pero muchos de ellos se pierden. Muchos de ellos se pierden, aunque Dios los ama. Pero ni un solo ser que haya sido justificado por Dios se va a perder. Porque Dios no, que es justo, no va a cobrar dos veces la misma deuda. Una a Jesús y otra a ti. Por eso dice la carta del apóstol Juan, que si confesamos nuestros pecados, Dios es justo. No dice misericordioso, que también lo es. Pero Dios es justo para perdonar nuestros pecados. El perdón de nuestros pecados por causa de la obra redentora de Jesús es una obra de justicia. Es una obra de justicia. El reino de Dios se fundamenta en la justicia de Dios. ¿Y de qué debe estar vestida la iglesia? De justicia. De justicia. Porque la justicia es el fundamento de lo que va a venir ahora. Es el fundamento de lo que va a venir ahora. Y calzados los pies con el apresto, el evangelio de la paz. El fundamento de la paz es la justicia. Donde no hay justicia, no hay paz. Y dice el apóstol Pablo en su carta a los romanos que el reino de los cielos no es comida ni bebida, sino justicia, que es la base de la paz. Paz, y donde hay justicia y hay paz, hay gozo en el Espíritu Santo. Y así define el apóstol Pablo el reino de Dios. Así que nosotros debemos estar vestidos de justicia y calzados con la paz de Dios. La paz de Dios. La paz de Dios es una paz distinta a la del mundo. La paz del mundo, la paz romana, es ausencia de guerra. Pero la paz de Dios es mucho más amplio que todo esto. Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. La paz que da el mundo depende de los acontecimientos exteriores. La paz que da Dios es una paz interior, que los acontecimientos exteriores no pueden quitarla ni cambiarla. Por eso las iglesias que han sido vencedoras, que están siendo vencedoras aún en nuestro mundo hoy, en aquellos lugares donde son perseguidos, encarcelados y muertos, tienen paz. Son pacificadores y son bienaventurados. Tienen paz. La palabra paz en hebreo, como bien conocéis, es shalom. Shalom. Y shalom es una expresión amplísima porque significa paz con Dios. Justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios. Ya no somos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Dios. También significa paz con los que nos rodean. Tener shalom significa paz con Dios y paz con todos los que nos rodean. También significa tener paz con nosotros mismos. Hay demasiadas personas que no tienen paz consigo mismos, no están de acuerdo con cómo Dios los hizo. No están de acuerdo como Dios los hizo. No quieren ser lo que Dios le ha hecho ser. Quieren cambiar. En este tiempo donde
se rinde culto al cuerpo, es una forma de decirle a Dios, no me conformo como tú me has hecho. No me conformo. Como si Dios se hubiese equivocado. Pero cuando tenemos la paz de Dios, tenemos paz con nosotros mismos. Y también Shalom significa paz con toda la creación. Todo lo que Dios ha creado. Todo lo que Dios ha creado. Así que una iglesia que conoce a Dios experimentalmente, una iglesia que es justa, que vive en justicia, que ama la justicia, una iglesia que tiene paz, que tiene el shalom de Dios, es una iglesia que está viviendo el reino de Dios de una forma anticipada. De una forma anticipada. Luego sigue diciendo el apóstol Pablo, y sobre todo tomar el escudo de la fe. La Biblia habla de la fe de dos maneras. Habla de una fe que es objetiva y una fe que es subjetiva. La fe objetiva son aquellas cosas ocurridas fuera de nosotros y que nosotros las creemos, ¿verdad? La cruz de Cristo, pues es algo histórico. Lo podrás creer o no lo podrás creer, pero no puedes cambiar la historia. El Hijo de Dios, por amor, fue a la cruz del Calvario, derramó su sangre, murió, fue sepultado y resucitó al tercer día. Tú puedes creerlo o no creerlo, pero no se puede cambiar, porque esto es histórico. Y eso digamos que es la fe objetiva. Pero luego está la fe subjetiva, donde no solamente creo que Jesús murió en la cruz del Calvario, sino creo que Jesús murió en la cruz del Calvario por mí. No solamente creo que derramó su sangre para perdonar pecados, sino creo que derramó su sangre para perdonar mis pecados. No solamente creo que resucitó y ascendió a los cielos, sino que creo que con su resurrección me dio su vida y aún me sentó en los lugares celestiales con Cristo Jesús, según dice Efesios capítulo 2. Así que la fe objetiva son aquellos hechos de Dios que no se pueden cambiar. La fe subjetiva es cuando los hechos de Dios son experiencia en mí. La base de la fe, hermanos, es la revelación de Dios. La fe no tiene su base en lo que yo quiero, en lo que a mí me gusta, en lo que a mí me parece que Dios debería hacer, sino en lo que Dios quiere hacer. Fijaos bien, hermano, lo primero que cambia en una iglesia que se sabe guerrera, que se sabe que pertenece al ejército de Dios para extender el reino de Dios, lo primero que cambia cuando entiende que la fe se basa en la revelación de Dios es su forma de orar. Porque ya no ora para que Dios haga lo que a la iglesia le parece, sino que ora para que Dios haga el plan, lleve a cabo el plan que Él tiene para la iglesia. La base de sus oraciones no es lo que yo creo que Dios debería de hacer. Es lo que sé que Dios quiere hacer y me lo ha revelado. Me lo ha revelado. No se me olvida un día que acompañé a un pastor
a una casa donde una hermana estaba muy enferma para partir con el Señor. Y allí estaba el marido y este pastor me dijo, hermano Luis, ¿por qué no me acompañas? Y vamos a orar por la hermana para que el Señor la sane. Y estando allí, me dijo el pastor Luis, por favor, ¿quiere orar a Dios por la hermana? Y yo oré diciéndole a Dios, Padre, nadie ama más a esta hermana que tú, pero si es tu voluntad, sánala. Solamente si es tu voluntad. Cuando terminamos esa visita, el hermano pastor casi me regaña y me dijo, Luis, has orado con poca fe. Y yo le pregunté, ¿por qué? Dice, porque has dicho si es tu voluntad. Cuando se ora con fe, se dice, Señor, sánala, porque tú has prometido, tú has llevado todas nuestras enfermedades. Tú lo dices en tu palabra, así que sánala. Y yo le dije, hermano, no era falta de fe, era falta de revelación. ¿Dios sana o no sana? Dios sana cuando quiere, cuando esa sanidad va a traer gloria a su nombre. Pero cuando Él va a recibir más gloria manteniendo enfermo a la persona, no la sana. Pablo dio más gloria a Dios con el aguijón en su cuerpo que sin el aguijón, que quizás hubiese caído en soberbia. Y aunque oró 3 veces a Dios, Dios le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Pablo dice a Timoteo que tomara un poco de vino por causa de su estómago y por sus frecuentes enfermedades. Pablo habla de que a Trófimo lo dejé con fiebre, no recuerdo en qué lugar. Así que Dios sana o no sana. Y la misión que tiene la oración es colaborar con Dios en sus propósitos, no cambiar los propósitos de Dios. Por eso, una iglesia vestida de fe es una iglesia que conoce, que tiene revelación de Dios y que pone su corazón junto al de Dios para orar. La fe no es un cheque en blanco que Dios nos da para que lo rellenemos según nuestro sentir o nuestro parecer, ni siquiera aún nuestra manera de interpretar las Escrituras. Nuestras oraciones deben poner primeramente a Dios y su obra antes que nuestras necesidades. Si nosotros hacemos eso, buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, las demás cosas ya se encarga Dios de añadirlas. Así que la iglesia tiene que estar vestida de fe. No una fe que pretende cambiar la voluntad de Dios. Eso no es fe, sino presunción. Dice las Escrituras que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Una iglesia crecida en fe es una iglesia victoriosa. Y luego dice, y tomar el yelmo de la salvación. Así que ahora tenemos la salvación en esta vestidura de Dios. La salvación en las Escrituras, el yelmo está relacionado con nuestra mente. Es en nuestra mente donde se producen las mayores batallas. Las mayores batallas se producen en nuestras mentes. Satanás es muy astuto. Fijaos bien,
Satanás ha sido echado fuera. Antes era el fiscal, el acusador de los hermanos que estaban delante de Dios, pero por la muerte y resurrección del Señor Jesús, Satanás ha sido echado fuera aquí, a la tierra. Y ahora tenemos un abogado que nos defiende, como dice una canción que cantamos aquí en España. Un abogado que nos defiende. Pero él, como no nos puede acusar, delante de Dios, porque hemos sido perdonados y nuestros pecados han sido borrados por la sangre de Jesús, entonces Él trata de acusarnos en nuestras conciencias, trata de apoderarse de nuestras mentes, porque Él sabe que si se apodera de nuestras mentes, va a meter sus pensamientos. Y sus pensamientos crean en nosotros sentimientos. Y los sentimientos nos llevan a actuar según pensamos y según sentimos. Entonces la forma que Satanás tiene de llevarnos a su terreno es metiendo pensamientos, creando sentimientos y actitudes contrarias a la voluntad de Dios. Por eso necesitamos primeramente saber esto, que los pensamientos no tienen por qué ser nuestro dueño. Nosotros podemos cambiar nuestra manera de pensar. Dice el apóstol Pablo, creo que escribiéndole a los filipenses, y en todo lo bueno, en todo lo honesto, en todo lo puro, en esto pensar. O sea, yo puedo elegir en qué pienso. Yo puedo rechazar pensamientos. Y no hay mejor manera de llenar nuestras mentes que con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios. No hay mejor manera de llenar nuestras mentes que con la voluntad de Dios. Saturar nuestras mentes con el plan y la voluntad de Dios. Esto vence al enemigo. Nos dice las Escrituras que nosotros tenemos la mente de Cristo. La mente de Cristo la tienen todos aquellos que tienen la vida de Cristo. Y al hacernos uno con Jesús, porque somos su cuerpo, tenemos su vida. Al tener su vida, heredamos su mente. La iglesia pensará como Jesús a medida que la vida de Jesús crezca en la iglesia. Por eso, hermanos, el mejor trabajo que podemos hacer como individuos para la iglesia es comunicar vida. Comunicar vida para que la semilla del pensamiento de Jesús en nuestros pensamientos vaya creciendo. Si los pensamientos de Jesús crecen en nosotros, crece el sentir de Jesús. Y si crece el sentir de Jesús, crece la expresión de Jesús. El yelmo de la salvación. Y por último, hermano, la espada del Espíritu, que es la palabra. Fijaos bien que Jesús en la tentación, ¿cómo venció a Satanás? Con la palabra. Con la palabra. Escrito está. Dice Hebreos 4:12 que la palabra de Dios es viva y es eficaz y más penetrante que una espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma del espíritu y conoce las intenciones del corazón. De acuerdo a lo que Pablo escribe a Timoteo, la palabra de Dios corrige, alimenta, transforma,
Al necio le hace un sabio. Guía, alumbra, enseña, da sabiduría, da inteligencia, prudencia y produce la vida de Dios en nosotros, siendo renacidos de la simiente de Dios por su palabra. Por eso, la palabra de Dios debe, dice el apóstol Pablo, morar abundantemente en nuestros corazones. Si la palabra de Dios mora abundantemente en nuestros corazones, tenemos la mente de Cristo. Una iglesia que estudia, valora y vive en obediencia a la palabra de Dios es una iglesia vencedora y es el guerrero que Dios quiere. Y ahora, para terminar, déjeme decirle una cosa. Fijaos bien que la vestidura de Dios con la cual podemos resistir al diablo para que huya de nosotros, por la cual podemos ganar batalla, las vestiduras son la verdad, la justicia, la paz, la fe, la salvación y la palabra. Voy a repetirlo. La verdad, la justicia, la paz, la fe, la salvación y la palabra. La pregunta es, ¿cómo podemos tener todas estas cosas, no solamente como hijos de Dios, sino como iglesia? ¿A qué lugar iremos a comprar estas vestiduras? ¿A dónde iremos para poder tener la armadura de Dios? Primero es la verdad. Juan 14:6, Jesús dice, yo soy la verdad. Segundo, la justicia. Primera de Corintios 1:30 dice que Jesús ha sido hecho justificación y santificación para nosotros. Tercero, la paz. Efesios 2:14 dice, porque Él es nuestra paz. Cuarto, la fe. Puesto los ojos en Jesús, Hebreo 12, el autor y consumador de la fe. La salvación, y llamará su nombre Jesús, Salvador, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Por eso Romanos 13:14 dice, vestíos del Señor Jesucristo. Si nos vestimos del Señor Jesucristo, tenemos la armadura perfecta. Somos el guerrero perfecto, el cual Dios puede utilizar en esta batalla. Y Dios, a través de nosotros, vencerá batalla a batalla, porque la guerra ya está ganada. Que a Dios sea la gloria. Bendiciones.